episodio es traído a ti por Santander, comprometido con la equidad de género e inspirar a las y los líderes al cambio positivo. Solo venimos a vivir una vez aquí, entonces cuanto más intenso mejor, ¿no? Le decía a mi papá, es que ¿de dónde soy? Ya no sé de dónde me siento. Y él me dijo, life's about people, not places. Pero me acuerdo, papá, voy a estudiar diseño gráfico, necesito una Mac. ¿Una qué? Claro que no. O sea, ¿sabes lo que cuestan las Macs? Que a veces uno piensa en la solución nada más, pero no, el proceso de resolverlo también te enseña mucho. La que de verdad quiere, siempre va a haber algo que tiene que sacrificar. Cada vez más hay más papás que están más involucrados y que vean que es un regalo para ellos como papás, no es una imposición de machismo, feminismo, no. En este episodio de Dalia Talks, nuestra invitada es Victoria Hyde, fundadora y CEO de la consultora Hyde & Seek y socia en la firma global de talento August Leadership, con más de 20 años de experiencia internacional en liderazgo y formación de equipos de alto rendimiento. Es maestra en Administración de Empresas y Recursos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares, licenciada en Diseño Gráfico por el Instituto Europeo de Design y en Estudios Interdisciplinarios con especialización en Negocios y Psicología por el Kendall College en Chicago. Es una líder creativa, resiliente, con pensamiento estratégico y una profunda pasión por ayudar a las personas a crecer. En este episodio, comparte cómo una poderosa lección que su papá le dio sobre que la vida es acerca de las personas y no de los lugares, marcó su forma de ver el mundo y de liderar. Quédate, porque esta conversación te va a inspirar a liderar con propósito, autenticidad y visión humana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este episodio de Dalia Talks. Mi nombre es Laura Manso y estamos aquí una vez más. Les voy a pedir que si en la próxima media hora, 40 minutos, ustedes aprenden algo, quieren reflexionar algo, quieren compartir algo, agarren el link del episodio en YouTube o en Spotify o en cualquiera de las plataformas de audio y lo compartan con alguna amiga, con alguna colega y hagamos conversación de esto. Les recuerdo también que en Dalia tenemos varios programas, pero el programa insignia, el Dalia ADN, pues es uno de los más importantes en esto del camino hacia descubrir, redefinir, revolucionar el liderazgo femenino. Mucho hablamos y hacemos con respecto a él en Dalia Empower. Una de nuestras acciones es precisamente este podcast, pero bueno, pues si quieren hacer algo más a largo o mediano plazo, les recomendamos el ADN. Les dejamos aquí el link para que tengan más información. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, @DaliaEmpower, y yo soy @Laura Manso. Victoria Hyde, bienvenida. Gracias, Laura. Qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno tenerte. Y pues que nos cuentes, que seas parte de esta lista de mujeres en puestos de liderazgo que han llegado alto con negocios propios, empresas que fundan y que nos vienen y nos comparten cómo son, qué son y cómo han llegado acá, donde están, para conectar finalmente con la audiencia que nos escucha y que normalmente tiene muchas preguntas y comentarios acerca, claro, de sus propias vidas, pero luego se ven reflejadas en quienes vienen y se sientan aquí. Y entonces es un ejercicio pues muy interesante que hacemos eso de conexión y es realmente un acto sororo compartir, ¿no? Nuestra propia experiencia para ayudar de alguna manera, ¿no? O sea, lo que se puede ayudar desde una conversación. Bienvenida. Gracias, Laura. Gracias por tenerme aquí. Gracias a Dalia Empower. La verdad que es un honor para mí, lo poquito que sé y que sigo aprendiendo, poderlo compartir con las mujeres que estamos allá afuera, ¿no? Todo lo que entra es aprendizaje, todo lo que la gente comparte es lo que realmente nos deja y las experiencias son las que nos vamos llevando en esta vida, en este camino hacia donde queremos ir, ¿no? Bueno, y nuestra primera sección justamente se trata de eso, ya conocemos, ya en la introducción ya sabemos quién eres, digamos, tus credenciales, ¿no?
Pero lo que no dicen las credenciales no necesariamente cuentan anécdotas. Nos gustaría empezar, no sé, que nos cuentes un par de anécdotas de ti siendo niña, de ti siendo adolescente o quizá un poco más grande ya en la carrera, que finalmente tienes tú en tu historia de vida y que te gusta o que recapitules por alguna razón. Dices, claro, yo era así, por eso pasó esto y por eso ahora estoy acá, y que definen tu carácter, tu forma de ser o lo que se te atravesó en el camino, digamos, para formarte y para pues ir decidiendo tus rumbos. Así que adelante, compártenos. A ver, yo creo que hay como varias historias, si tuviera que recapitular alguna. O sea, yo creo que de chiquita algo que siempre tendía a hacer yo era como inventar. Entonces siempre inventaba el juego de abajo de las escaleras de mi casa tenía la farmacia, ¿no? Entonces en la privada si alguien se caía venían y los curaba yo con agua de bugambilia. Entonces la idea era ver cómo hacía yo mis potinguitos de farmacéutica y entonces los curaba y entonces salíamos y luego daba clases y enseñaba. Siempre estaba como muy en la idea de querer armar grupitos con los niños que estuvieran afuera jugando y si les podía enseñar inglés, si les podía enseñar a jugar, si les podía enseñar a andar en patineta. Fui a Chabelo, por ejemplo, ¿no? O sea, y entonces venían todos por sus crack-ups. Siempre era cómo podía yo enseñar algo. Me encantaba esa idea o ayudar en algo. Entonces me inventaba el jueguito de la farmacia, el jueguito de las clases, el jueguito de las clases de cocina. Entonces eso era algo que venía mucho de mi ser, Victoria, desde el inicio. Yo creo que es algo que fue algo muy nato mío y que hoy a veces hasta digo, bueno, no sé de dónde salió, pero pues hasta mi mamá me decía, siempre armaba shows y hasta cobrábamos la entrada y se sentaban y eran shows padrísimos de Gris y me decían, ¿qué onda? Y lo hacía en México y en España y en donde estuviera. Entonces nada se interponía ante la diversión de aprender. Y esa curiosidad constante de todo que hoy sigo teniendo, que a veces siento que soy como un poco dispersa, pero a la vez pues solo venimos a vivir una vez aquí, entonces cuanto más intenso mejor, ¿no? Entonces un poquito esa parte de mi intensidad y algo que también en mi infancia me acompaña y me ha acompañado mucho y he querido yo que acompañe a mis hijos es mi papá pues estudió literatura inglesa en Cambridge, entonces y era vicepresidente mundial de la BBC y algo que mi papá siempre hizo era acercarnos a los libros. Entonces todas las noches nos leía cuentos, pero yo lo que platicaba es, a ver, a ti te leían Caperucita Roja, iba a decir rosa, ¿no? Como sea, roja, azul. Pero hoy a mí mi papá me leía Collins, ¿no? Y Shakespeare, y me recitaba poemas y los actuaba. Entonces era una dinámica súper padre como niña y muy rica, enriquecedora y seguramente en ese momento era divertida y hoy lo veo como algo que mientras estabas pensando qué situaciones de tu vida, esa ni la había pensado y me vino a la mente. Y por eso para mí siempre ha sido súper importante, a pesar de ser pues empresaria, hija, hermana, esposa, mamá, pues el hecho de poder tener esa presencia en tu familia, creo que algo padrísimo que he tenido con mis hijos siempre es leer el cuento en la noche, ¿no? Es como un ritual muy padre que he tenido, sobre todo cuando son chiquitos, luego ya mamá. ¿Y qué les lees? Igual que tu papá de No. De intenso. Él era un ser más sofisticado. No, yo sí leo Caperucita Roja. Ajá. ¿no? Pero no, o sea. Pero es una gran actividad, ¿no? Es una gran actividad. Y leo cuentos hay unos cuentos divinos de, no sé, Luz y Luciérnaga, ¿no? Y el cuento de la polilla. Y como que tienen mensajitos muy bonitos. Un bicho raro. All the Places You Go de Dr. Seuss, que te acaban enseñando cómo la vida es un balance perfecto. No sé hasta dónde les llegue, pero pues el objetivo y la intención siempre está. Entonces, eso es, por ejemplo, un momento sagrado de mi día hoy a la fecha y lo era cuando era chiquita. Entonces, es algo que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Luego, en mi adolescencia, pues yo creo que algo que me marcó bastante fue cuando me fui de interna a Inglaterra. Justamente me fui como entre cursos. En Inglaterra estaba GCSEs y A-Levels, que eran como bloques de 2 años, y yo estaba estudiando en España en una escuela española.
y cuando yo decido irme es el segundo año de GCSEs, entonces literal teníamos de septiembre a diciembre clases y de septiembre a junio preparación de exámenes de 2 años. Y lo pasé el mismo número de GCSEs de cualquier persona, me decían mis papás, tú con toda la intensidad, pero yo necesitaba calificaciones reales para poder validar mi regreso a España si es lo que quería hacer en su momento. Entonces luego deciden mis papás quedarnos un año más, entonces me quedo el primero de A-Levels, ¿y qué hago? Pues 3 A-Levels en un año, ¿no? ¿Por qué? Pues también necesito validación. Entonces, cuando ya regreso a España, me dicen, no, pues tú ya acabaste. Y le digo, no, pues a ver, yo no acabé. Yo quiero acabar con mis amigas. Nada más era como la necesidad de lo que tenía que hacer. Y fue algo muy interesante, pues que no me lo tomaba como algo pesado. Me lo tomaba como algo curioso, interesante, divertido. O sea, siempre ha sido, yo no sé si es un nivel de resiliencia extremadamente alto, no sé si es esa necesidad, esa hambre de la vida, de aprender, de conocer, de ver lo maravilloso que es, y que también a lo largo de mi vida, pues toda esa parte mi papá pues era toda la parte de conexión con la naturaleza, y como que de alguna forma ese amor a la vida es algo que me ha llevado a que las cosas se me hagan un poco más fáciles, aunque a veces dicen, híjole, no, te pasaste, qué intensidad, ¿no? Y luego ya más grande, cuando decido estudiar la carrera de diseño gráfico, que no estaba, pero ni por asomo en mi Me decías que no era tu primera opción. No era para nada. O sea, yo primero había querido ser ingeniera genética, para poder ayudar a los bebés antes de que nacieran con algún tipo de enfermedad genética. Se me hacía algo fascinante y era buenísima yo en matemáticas, en física, en química. O sea, hacía los exámenes y me acuerdo la profesora era de, ¿ya acabaste Hyde? Como pensando que había copiado y yo, pues sí, lo hice en 5 minutos. Pues sí, se me daba, ¿no? Mucho más que la comunicación. O sea, tú me dices, o sea, yo ahorita estar aquí hablando para mí es como stage fright. Entonces... Digo, siento prefiero que estoy tartamudeando y que nada tiene sentido, ¿no? Pero bueno, esa era mi primera opción. De ahí luego, no me preguntes por qué, la idea de ver los aviones volar. También yo, de muy chica, viví en diferentes países y era como muy raro en esa época. O sea, en España era como la única extranjera del barrio, ¿no? O sea, no solo del colegio, del barrio. Y vivía... Y bueno, en 2 segundos yo ya era española y hablaba como española y actuaba como española y me daba idéntico, pero me apellidaba Hyde, ¿no? Entonces como que no cuadraba, una dualidad en mi vida muy extraña. Mi papá era, agnóstico, o sea, sí creía en un Dios, pero no tenía una religión. Decía que las religiones nos separaban y Dios nos unía. Pero me meto a una escuela católica casi posfranquista, ¿no? O sea, a donde habían ido las infantas de España, donde tenían como amenaza de tarras. O sea, yo decía, papá, ¿por qué no hace sentido con mi vida? Pero... ¿Por qué lo había hecho? ¿Eh? ¿Y por qué lo había hecho? Porque es una escuela preciosa. Sigue siendo. Es una escuela que está en España, en Puerta de Hierro, se llama Santa María del Camino. Preciosa. Y es una escuela donde había mucho verde, muchos árboles verdes, y eran casitas. Y entonces cuando mi papá entró, estaban las niñas cantando, porque era como primavera. Y entonces estaban cantando el coro y no sé qué. Y mi papá dijo que así, o sea, cuento de hadas, aquí tienen que venir mis hijas. Y ya no vio nada más. Y le cayó perfecto la directora, que en paz descanse, Isabel Carvajal. Y fui muy feliz. O sea, hice grandes amigas. Hoy sigo en el chat del Colegio Santa María del Camino. Fue algo de gran aprendizaje, pero muy distinto al estilo que lo que mi papá era. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, pues viví en estas dualidades. Y mi primera opción, pues sí, había sido la parte de ingeniería, y luego fue ser piloto, porque veía los aviones y cuando ves un avión es como impresionante, ¿no? Porque es como, lo ves y se ve tan pacífico, tan libre, volando, y te lleva a cualquier lado. Y a la vez también es tan peligroso, ¿no? Que ya hoy lo comprobamos. Pero entonces era como esa dualidad nuevamente, pero algo que me daba como esa sensación de libertad y de unión entre todo. Cuando era chica yo me acuerdo una vez hablando de eso, que le decía a mi papá, papá, es que ¿de dónde soy? Ya no sé de dónde me siento. Ya no me siento inglesa, ya no me siento mexicana, ya no me siento española, ¿de dónde soy? Y él me dijo, life's about people, not places.
¿no? Y ahí fue cuando, y ahorita que te lo estoy platicando, pues hoy me dedico a eso, a la gente en general. Exacto. En el mundo, alrededor del mundo, y a evaluar líderes en diferentes partes del mundo. Entonces, por ahí a lo mejor fue una semillita que mi papá plantó en mi cabeza. Y bueno, finalmente decidí estudiar lo que quería ser arquitecta, pero una carrera larguísima y que implicaba unos costos altísimos, y mi papá y mi mamá se habían divorciado, mi papá estaba en el midlife crisis, poniéndose a todo bronceador, ya sabes, eso de, híjole, me veo guapo, y, o sea, y con un MG descapotable viejo que cuando lo cerraba se metía la lluvia de Inglaterra, o sea, not a good idea. Pero realmente con un hambre de vivir la vida padrísima, pero ya él solo. Entonces yo decía, no, me voy a ir como en feria. Eso era en las épocas en las que las transferencias nunca llegaban, ¿no? Entonces dije, no, una carrera, y justo abrió el Instituto Europeo de Design, que es una de las mejores escuelas de diseño, y era una carrera intensa de 3 años, nuevamente intensa, de 3 años, de 9 a 3 y de 4 a 7. Entonces dije, perfecto, termino en 3 años y me pongo a trabajar y ya no tengo que estar viendo qué onda. Pero me acuerdo, papá, voy a estudiar diseño gráfico, necesito una Mac. ¿Una qué? Claro que no. O sea, ¿sabes lo que cuestan las Macs? Estamos hablando de 1993 o 96. 96. O 90, sí, 96. Y entonces me quedo así, y digo, pues ¿y cómo quieres que estudie diseño gráfico sin una computadora? ¿No? Entonces ahí empiezan mis habilidades de resolver problemas y me pongo a buscar, y entonces encontré a un cuate que hacía ahí, que me metió todos los programas de la Mac en una de él, pero claro. No. Sí, exacto. O sea, yo iba como a 2 por hora y mis amigos iban en un jet privado. Pero bueno, finalmente era buenísima vendiendo mis ideas porque siempre traía como la idea del concepto detrás. A lo mejor mi diseño quedaba medio chafa. Pero nunca pensé, jamás se me pasó por la cabeza que el día del examen final yo tenía que presentar mis créditos de cine que tenía que haber hecho. Y ahí me ves a todos mis amigos con su CD o no sé con qué, y yo con un CPU de casi medio metro, ya sabes, cargándolo en la cola de el siguiente alumno, Victoria Haidt, va a presentar sus créditos. Y yo decía, y mis papás me veían así, me decía, ¿qué haces? Y yo, no me quisiste comprar una Mac. Claro, ahí se dio cuenta, 3 años después, de dónde había puesto a su hija, ¿no? Entonces, bueno, ya, finalmente, ese tema de poder resolver y solucionar creo que es algo que también me ha caracterizado a lo largo de mi vida. Y encontrar la parte padre del proceso de resolución, ¿no? Que a veces uno piensa en la solución nada más, pero no, el proceso de resolverlo también te enseña mucho. El proceso en el que vas caminando. Totalmente. ¿Y cómo es que terminas, en efecto, trabajando con gente? Pues mira, fue una larga carrera. Empiezo en publicidad. Como te decía, mando mi currículum con un Sugus, ¿no? La primera vez que los mando para que se acuerden de mí. Y se los mando a los directores generales de McCann y de Euro y el director de EMEA, me acuerdo, José Luis, de Euro RSCG. Y a raíz de eso, pues me invitan ellos. Oye, ¿cómo se te ocurrió mandarnos un Sugus? Y casi que llámame, ¿no? O sea, hasta había pensado, mis opciones eran pues se mandaban en sobre, o sea, ni siquiera correo. Victoria Haidt, mi teléfono y un Sugus, llámame. Y dije, eso se ve muy interesante, y a lo mejor me llaman. Y ya con eso, enfrente de ellos, está en mí venderme para que me den la chamba, y la necesito, ¿no? Entonces, al final me quedo con McCann Erickson cuando me quiero regresar a México, y fue un trabajo en el que no me pagaron un sueldo durante como 6 meses, ¿no? Que era en ese entonces no te pagaban sueldo en las agencias de publicidad, y por estar en una grande pues era algo... Sí, te hacían el favor, ¿no? Sí, exacto. Y tú ahí volviéndote loca y comiendo un chícharo, ¿no? O una barrita, lo que te podías encontrar para poder sobrevivir esos 6 meses. Pero bueno, tuve un gran jefe, Enrique, y estaba en marketing, lo que era la cuna de marketing digital, se llama MRM Directing. Cuando me vengo a México, esa parte no está y me quieren meter a cuentas, lo siento medio aburrido, entonces le hablo al de Euro y le digo, ahora sí le puedes ganar a McCann. Y entonces, de regreso de mi entrevista de McCann a mi casa, que eran 10 minutos, me dice, tu oficina está en Insurgentes Sur y tu jefe se llama José Luis Betancourt y vas a estar a trabajar con ellos. Llego y mi mamá, ¿cómo te fue en McCann? ¿Está aquí al lado? Y yo, no, mamá, voy a trabajar en Euro. Me dijo, ¿qué pasó? En cuestión de 10 minutos. Le dije, no me encantó, la verdad, la entrevista y no tienen lo que yo quería hacer. Entonces, pues, le hablé a este cuate, a España, que creo que hasta estaba como en Turquía,
Y me dijo, no te preocupes, ahorita te organizo todo, ya está tu computadora, tu jefe, tu no sé qué. Y esto era un viernes. El lunes entré a Euro, así de, tú eres Victoria, bienvenida. O sea, también está la parte en la que naces con estrella o estrellado, ¿no? Pero pues creo que uno busca esa parte y la actitud ante la vida. Sí me considero alguien que, a pesar de todo, soy una persona alegre y busco, siempre veo lo bueno. Mi hermana dice que soy un poco como Heidi, ¿no? Que siempre veo lo bueno. Pero pues prefiero ser así, ¿no? Y confío en la gente. Y de ahí va pasando mi carrera, y cuando llego a Inglaterra, muchos años después, una amiga me dice, pues has podido hacer negocios de cero. O sea, yo lancé DreamWorks México para todo con Shrek 2, cuando nadie creía en el monstruo verde y todo era Mickey Mouse. Vendí el primer Direct to Retail, que era que las marcas propias de los retail stores tuvieran las licencias. Y me acuerdo que cuando llegué a Soriana a venderlo, Monterrey Soriana, yo tenía como 22 años, era un moco, y en ese momento se voltean y me dicen, ¿y por qué? Y le digo, porque los niños, todos los niños tienen derecho a estar felices cuando ven su cereal, no solo los que pueden pagar Kellogg's. Bueno, me acuerdo en el avión con Elías Fasja, mi jefe de Tycoon, de México a Monterrey, se agarraba la cabeza y me decía, Viquita, ¿qué hiciste? Viquita, ¿qué hiciste? Fue el primer Direct to Retail, creo, que se cerró en México para el tema de licencias. Y me dijo, ¿cómo viste eso? Yo no sé si es un tema de visión o era un tema que realmente quería yo que los niños se despertaran y su cereal también estuviera divertido. Que claro, no fuera una caja de cereal aburrida. Atender necesidades, finalmente, sí. ¿No? Y además, o sea, yo también soy niño, ¿no? Fui niño. Y pues también muchas veces en mi vida, pues a mis papás no les alcanzaba, ¿no? Y nunca fui una niña que dijera, es que quiero tener esto y aspirar a... Pues no, la verdad era feliz con lo que tenía, pero sí podía ver esa parte de la marca, porque aparte DreamWorks traía mensajes muy bonitos familiares. Entonces, si tú eso lo podías meter a esas familias de clases, a lo mejor a lo mejor una clase de un nivel un poquito más abajo, donde pudieran ellos ver que esos valores sí existían, pues siembras una semillita de algo bueno en la sociedad, ¿no? Y aparte está rico para ellos. Entonces, como que fue algo muy interesante y les encantó. Entonces, me acuerdo que antes de salir Shrek 2 ya habíamos vendido como, no me acuerdo, $1,5 million de licencias, cosa que no había pasado nunca. Te digo que Elías, que es un amor, me decía, Viquita, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y volábamos a Monterrey y yo digo, tú nada más vas a firmar. Entonces... Ok, ¿qué viste? Que al final terminas fundando una empresa que tiene eso, que ver con los humanos y sus capacidades. Veo que todos podemos influir positivamente en la gente. Creo que todos tenemos, es como el dicho ese de what you do, o sea, tú eliges, ¿no? Tú eliges qué quieres sembrar en la gente. Y si tú eres una persona que elige sembrar algo bueno en las personas, va a florecer, ¿no? Es como como neurocientíficamente te dicen, si le hablas bonito a la planta se ve bonita, si le hablas feo se ve fea. Si ves feo a alguien, sienten rechazo, si no, pues brillan. Y un poquito, yo creo que eso se trasciende en todo en tu vida, porque no solamente es un líder que ves en una empresa, también es una mamá, un papá, que tienen unos hijos que tienen que crear y traer al mundo, ¿no? Claro que como papás cometemos muchísimos errores y seguro yo soy la primera que más he cometido y entender que puedes hacerlo mejor cuando aprendes diferentes skill sets o cuando estás abierto a aceptar humildemente que no haces las cosas de la forma más... O sea, no sabemos todo. Seguimos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo. Y el que deje de aprender, pues ya se murió. Pues está aburridísimo en su casa. Pero sí creo que esa parte de poder ayudar a la gente a trascender, no solo en su vida profesional, sino en su vida del día a día, creo que es algo muy importante. Y creo que es algo que deja huella.
Y si algo sí quise siempre, que eso sí se mantiene a través de diferentes carreras que a lo mejor he hecho y cosas que he estudiado, porque luego estudié Interdisciplinary Studies con psicología y me especialicé en psicología de la edad para entender cómo van soltando también las empresas que tanto crean los negocios familiares, que no es fácil. Y cómo la vida sigue después de eso, porque a veces uno cree que es sus logros, ¿no? Entonces te dicen, oye, ¿tú quién eres? No, pues todos estos logros, ¿no? Pero Todos y atrás de esos esos logros, ¿quién eres tú? Claro. ¿Cómo el liderazgo, el término tan, pues, sobado, utilizado, ¿no? O sea, sobregastado sin haberlo ejecutado, yo digo, o sea, hay muchas cosas que nos quedan por entender del liderazgo, ¿no? ¿Cómo lo defines tú hoy en día? Pues mira, yo creo que la base de un buen liderazgo es tratar a la gente como te gustaría que te traten, ¿no? Que nos remonta todo al, ¿no? Trata al prójimo como a ti mismo si quieres y que se va a todas las múltiples religiones, entonces algo muy universal. Entonces, por un lado es esa parte de tratar a la gente como te gustaría que te traten, creo que es número uno en tu vida como ley para ir walking the talk, ¿no? O sea, el líder que trata mal a la gente o que no sé, pega de gritos y la gente siente miedo, pues no estás permitiendo que la otra persona brille, ¿no? Y es un liderazgo que está viniendo del miedo y no desde el amor, ¿no? O desde la enseñanza o desde la guía. Y al final del día el líder viene a ser un guía. No viene a imponer lo que cree y lo que trae, sino a ser un guía. A ser un guía de cómo te puedo acompañar en tu camino, porque al final cada quien tiene su proceso. Y claramente, pues, si estás en una empresa, pues tendrás objetivos y esos objetivos se tendrán que cumplir. Entonces, va a depender de que elijas a la persona que está alineada a esos objetivos y propósitos para que ocurra. Pero si la persona no está alineada y su propósito es otro, pues también tienes que respetar que su propósito y su proceso es otro. Y esa persona a veces hasta les hacen un favor dejándolos ir o decidiendo irse, ¿no? Y se les abren otras puertas. ¿Tienes una definición de liderazgo femenino o cómo lo entiendes? Yo creo que el liderazgo es asexual. Al final, eres o no eres un buen líder, sin importar tu género. Y las capacidades que tengas como líder te pueden especificar qué tipo de líder eres. Entonces, dependiendo de las capacidades que necesites, las vas a tener. Sí hay ciertos aspectos que a lo mejor el liderazgo, o sea, la mujer, si lo quieres ver de alguna forma, puede tener ciertas aptitudes por ser mujer, igual que el hombre por ser hombre, ¿no? Entonces el hombre va a ser, por general, por naturaleza, va a ser mucho más práctico, mucho más pragmático, mucho más enfocado a los hechos, a los números, y a lo mejor no va a profundizar en la parte de todo el aspecto alrededor que pudiera ayudar en una negociación o los soft skills que la mujer pudiera presentir más. Una mujer en una reunión se puede dar cuenta que el cliente a lo mejor ya se paró 50 veces al baño y o se siente mal o está viendo su teléfono o se peleó con la esposa y ya lo está percibiendo y el hombre dice, híjole, qué mala onda que ya se paró 50 veces, no le importo, ¿no? No le cruza por la cabeza. ¿Y qué liderazgos son los que las empresas requieren hoy en día? O sea, ¿qué características, líderes con qué características las empresas están requiriendo? Si es que existe algo en estos tiempos que tú puedas ver que están solicitando más, que ¿no? Nosotros en Dalia detectamos que no hay temporadas, evidentemente durante la pandemia, se hablaba de liderazgo, evidentemente resiliente, ¿no? Después se empezó a hablar mucho de liderazgo empático. En fin, las condiciones allá afuera, ¿no? Probablemente van requiriendo ciertas características a desarrollar. ¿Hay alguna que tú detectes hoy en día? Mira, yo creo que hay, dependiendo de la situación de la empresa, va a haber un liderazgo que se requiera, pero creo que algo que es muy importante es la adaptabilidad, la capacidad de adaptación. Y
si tú ves un poquito la definición de una persona culta, que no sé por qué siempre me acuerdo de la definición de una persona culta en lengua española, y es una persona que tiene la habilidad de cambiar de registro, que quiere decir que tiene la habilidad de hablar en diferentes niveles, de diferentes maneras y de diferentes formas. Y eso es una capacidad de adaptación. Entonces, el que tú te puedas adaptar y hablar en los diferentes niveles dentro de la empresa, vas a poder entender mucho más lo que está ocurriendo, vas a poder tener mucho más insight de lo que se tiene que hacer y vas a tener una capacidad de juicio y de pensamiento crítico mucho más valioso, ¿no? Entonces, sí creo que dentro de, cuando hablas del liderazgo, yo creo que la adaptabilidad y pues sí, o sea, la resiliencia y la inteligencia emocional vienen en paquete, pero creo que la adaptabilidad hoy en día es algo muy demandante por la velocidad a la que vamos, ¿no? En tecnología, en los cambios, en que se requiere innovación, en que to stand out you need more. Entonces, tienes que tener esa capacidad de adaptación para poder ver lo que otros no están viendo. ¿Tú crees que las mujeres subestimamos algo a la hora de negociar? Mucho se habla, ¿no? Por un lado, se habla, o sea, bueno, existe el hecho de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Sí, ese es un hecho, ese es, ¿no? Los números te lo dicen. Y por un lado hay una narrativa. Dicen, no, pues es que las mujeres no son lo suficientemente... no tienen confianza en sí mismas y les cuesta mucho trabajo, bla, bla, ¿no? Y puedes argumentar esa narrativa con, pues, diferentes cosas, empezando porque, pues, el mundo te dice que las mujeres no son buenas en matemáticas, lo que tú quieras. Y hay otra narrativa que habla de que no, las mujeres sí pedimos aumentos de sueldos, sí pedimos sueldos altos y no se dan y son rechazados una y otra vez. Entonces, ¿qué opinas? O sea, el hecho de que hay una brecha de género la hay. O sea, es un fact. La hay en el mundo, ¿no? Y que en América Latina estamos a muchos más años que otros países de poder romper esa brecha de género, también es cierto. Creo que también es cultural, ¿no? Entonces también si tú piensas en los países de América Latina, también el valor de familia es más fuerte que en un país sajón, ¿no? Y la convivencia de que la mujer y como mamá también quiere estar más presente en sus familias que una mujer, en muchos casos sajona, donde el sistema te acompaña muy bien. O sea, los niños salen de la escuela a las 6 de la tarde, puedes trabajar perfectamente, no te tienes que volver loca, comen ahí. Entonces, como que todo se acomoda de una manera más fácil y por eso también la brecha de género va a ser menor, porque pues la demanda que tienen y el sistema las apoya de una manera mucho más congruente, ¿no? En México pues sale el niño del kinder a las 12 del día y la mamá se está volviendo loca y pues si no llegó la persona que te ayuda, pues te agobias y cómo le vas y le dices al jefe que te tienes que ir a ver a tu hijo. Creo que cada vez más nos hemos empoderado a poderlo decir porque vemos el valor tan fuerte que la familia tiene en la sociedad. Pero no es fácil, ¿no? O sea, cuando lo dices siempre está ese miedo como mujer. Y sí, definitivamente yo creo que la que quiere, la que de verdad quiere, siempre va a haber algo que tiene que sacrificar. Y es una elección. Y puede elegir sacrificarlo porque lo quiere lograr y quiere ser CEO de un banco, ¿no? Y pues entonces tiene una pareja maravillosa que la apoya con sus hijos y entonces ella encuentra lo mejor porque para ella ese es su drive. Que lo que yo creo que pasa es ese autosabotaje de que no vemos a la mujer confiada o no la vemos contenta, ¿no? Segura de sí misma o no se está mostrando a su 100, es porque a lo mejor a veces tenemos que ser sinceras con nosotras mismas y hasta dónde realmente queremos pagar ese precio, ¿no? O a lo mejor lo quieres pagar después. Y yo creo que también por eso hay muchas mujeres que emprendemos. Porque te ayuda a tener un poco lo mejor de los dos mundos. O sea, tú emprendes, pues eres tu propia jefa y puedes elegir a tu familia las veces que necesites sin tener que tener a lo mejor una mala cara porque tienes un jefe que no entiende esa necesidad o porque está hecho a la antigua. Porque Habrá muchos otros que sí lo entienden, ¿no?
O sea, hay muchos otros jefes que sí lo entienden y que lo valoran y que te dicen primero va la familia. Y no te lo dicen entre dientes, ¿no? Te lo dicen en serio. Entonces sí creo que esa parte de poder, o sea, si tú tienes el resultado y cubres tu sueldo y cubres los objetivos y todo, yo creo que sí puedes pedir el sueldo que quieres y entender que vas a sacrificar algo. Si tú pides un sueldo más alto, van a exigir más, ¿no? Totalmente. Bueno, hablando de exigencia, ¿no? El mundo que ahora exige que aprendamos y sigamos aprendiendo a lo largo de la vida, y adaptarnos, sea nuevas tecnologías, a nuevos ambientes, a lo que sea necesario. Si tú ahora voltearas a ver hacia atrás, a Victoria de 18 años, ¿qué consejo le darías? No te rindas. No te rindas. O sea, de hecho, me trajiste a la mente, no tenía 18, pero una de mis entrevistas, y creo que fue con Macán, yo estaba en traje de baño en la alberca, en mi casa en España, o en casa de algunos amigos, y me acuerdo que habíamos ido como a comprar algo en traje de baño con un vestido de alberca y chanclas. Y me hablaron y me dijeron, te vemos en 45 minutos. No había forma de regresar a mi casa. Yo vivía en Puerta de Hierro y estaba ahorita como en la calle Princesa. No iba a poder llegar nunca. Y me acuerdo meterme a Zara, comprarme un outfit, dejarle las etiquetas, los zapatos, y en la bolsa meter lo que traía y presentarme a mi reunión. Y dije, it is what it is. Y en ese momento no tenía un peso, ¿no? Salí, regresé la ropa, me volví a poner mi traje de baño, me fui a la alberca y dije, it is what it is. Esto es lo que yo tengo, esto es lo que... ¿No? Si la vida te da limonada, haz limones, make lemonade, ¿no? Si te da limones, haz limonada. Y al final del día no te rindas y lo que quieras hacer, nada más, la parte de tenerlo claro es importante. Y nos vamos aclarando según vamos avanzando en la vida. O sea, tampoco nadie sabe al 100% lo que quiere ser o hacer. Yo todavía no sé, ¿no? Sigo descubriendo qué quiero hacer. Y cada vez se me ocurren cosas diferentes. Y también entender eso, que uno sigue descubriendo qué quiere hacer. Claro. No uno lo descubre a los 20 y ya se quedó eso. Exacto. Lo sigues aprendiendo y está en ti seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir viendo qué herramientas tienes, cómo puedes ser tú mejor y entonces de ahí te vas hacia adelante de una forma pues más rica para ti. Al final es para ti, ¿no? Que tú seas una mejor persona. Y entonces vas a poderle dar mejores cosas a la gente de tu alrededor. Y sin juicio. Al final también todos venimos a tener... Es perfecto, ¿no? Venimos a traer algo perfecto aunque no lo entendamos. No, pues es que... No seas tan hecha, a mí siempre me decían, es que no seas tan imprudente y tan echada para adelante y no digas tanto las cosas. Y hoy como que me frené mucho a lo largo de mi vida por miedo a que me juzgaran y hoy quiero volver a esa autenticidad. Entonces al final sé tú y no te rindas. ¿Cuál es el mayor reto que tienes hoy? Crear hijos sanos, mental, física y emocionalmente, a guiarlos para que sean pues unos buenos ciudadanos y o sea, son unos niñazos con unos corazones inmensos, pero pues todos los retos que tenemos como los papás con la tecnología y con todo lo que está pasando. Y con ¿Ya viste adolescencia? De los adolescentes. Entonces yo creo que ese es un ¿Qué reto edad grande. tienen tus hijos? 20, 17 casi, 15 y 4. Ya sé. La de 4 nadie la vio porque era pandemia y todo me tocó, ya sabes, la computadora. Y entonces esa computadora se sentaba en mi panza y luego años después, y esta niña, ¿no? Sorpresa. Oh, sorpresa. Vaya, ser mamá o papá de niños de edades tan distintos es como... Un gran reto. Como es un gran reto. Nunca dejas, ¿no? O sea, ya pasaron una etapa, pero la más chica no, y luego llega otra etapa y
Y entonces tienes un amplio espectro de edades de hijos. Exacto, tengo que cambiar de registro. ¿Ves? ¿Y qué recomendación? O sea, en serio ser mamá es un trabajal. En serio. Y el mundo corporativo a veces, pocas veces lo entiende en su totalidad, ¿no? Pocas mujeres tienen 4 hijos, eso sí. Sí, ¿no? pero ya si me los mandaron es porque puedo. No, está bien, cada quien. Sí, y aparte de tener muchos hermanos, siempre es divertido. Pero a lo que voy es, pues has logrado justo, o sea, tienes tu propia empresa que manejas pues a tus tiempos y no distribuyes seguramente tus horas distinto. Pero yo veo a muchas mamás realmente, a ver, y que tienen que trabajar, porque no queda de otra, porque hay que trabajar para comer. Pero o sea, con vidas muy atropelladas. Yo he sido una de esas mamás. Ajá. Y con vidas muy atropelladas y teniendo que trabajar porque pues también tengo que sacar adelante un montón de cosas, o sea, sí hay una parte de necesidad y yo creo que a lo largo de mi vida el tema de la necesidad también ha sido un drive, ¿no? Y el hecho de no conformarme y de saber que está en mí poder lograr lo que estoy logrando y que al final del día, hoy en día ya más grande y con más cosas que he estudiado y he visto, pues al final del día también confiar un poquito más en el universo ayuda un montón, ¿no? O sea, no lo dejas en manos de nadie, lo haces tú, pero finalmente de una forma u otra dices, híjole, este mes no sé cómo voy a salir y sales, ¿no? Y yo creo que empezarlo a agradecer también hace que fluya mucho más. Entonces, atropellado, muy atropellado. O sea, y también por eso, o sea, me acuerdo cuando estaba trabajando en una empresa grande, o sea, no voy a dar nombres, pero, o sea, tenía que pasar tarjeta y yo la pasaba horrible porque pues llegaba, me atragantaba con mis hijos, luego comía con un cliente, luego llegaba a mi reunión, ya sabes. O sea, y luego decía, yo voy a regresar a mi casa y espero que ya estén bañados y hayan cenado para leerles un cuento porque es tarde. Y yo salía de Polanco y a vuelta de rueda, yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y llegaba y los niños obviamente ni se habían bañado, ni habían cenado. Y yo decía, no voy a gritar como loca. Y claro que gritaba, o sea, me volvía Godzilla, ¿no? O sea, gritaba como loca y decía, lo último que quiero es perder los estribos con los niños. O sea, es el poquito tiempo que voy a tener con ellos de leer el cuento y de algo lindo. Claro, no es fácil, insisto. O sea, Claro. Entonces ha sido un trabajo bien duro. Y luego ya cuando en el 2019 decido armar Hide and Seek, pues fue con mucho miedo y con mucho impulso también que mi marido me dijo, vas. El tema es que luego yo creo que, o sea, hay hombres que sí, ¿no? Que te dicen vas y hay hombres que te dicen, híjole, no va a salir, ¿no? Entonces yo me imagino que tienes como también esa como mujer. A veces es muy difícil el que tengas una pareja al lado que crea en ti, creo que es fundamental, que te apoye es fundamental. Y a veces el hombre tampoco entiende cómo apoyar a la mujer, porque la mujer es como pulpo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que una vez le decía yo a mi hija, Manuela, es que hace esto. Me dice, mamá, no soy pulpo. Y dije, esa es la definición perfecta de mujer. Yo soy pulpo. Yo sí hago esto, cocino, voy, pido el súper, atiendo la casa, trabajo, saco. Y no es, oye, pobrecita de mí. Yo sí lo hago. Y el hombre es como menos multitask, si lo quieres ver de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso hay muchas más, como que sienten que las mujeres somos más desorganizadas o desordenadas, pero al final del día hacemos muchas más cosas y es algo que con el tiempo, pues aparte la demanda de que si el niño lloró, de que si no lloró, que si te hablan de la escuela que se siente mal, ¿no? Cada vez más hay más papás que están más involucrados y yo creo que eso está padre para los niños también. Y que vean que es un regalo para ellos como papás, no es una imposición de machismo, feminismo, no, es un regalo. O sea, ya si tuviste un hijo, pues hay una parte que no tiene que ver con la parte económica, que tiene que ver con el compromiso moral y ético con ese ser que tú estás trayendo al mundo. Y eso implica, pues sí, que si a veces hablan de la escuela, pues te toca ir. Totalmente. Normalmente cerramos este podcast en una sección que dice preguntas nada que ver. Poco tal vez sí que ver, porque hemos tenido un poco de todo en la conversación, pero se trata de que
saques aquí ¿Una pregunta? Un par de preguntas, 2 o 3. Aquí dice, si te dedicaras a algo completamente distinto a lo que haces hoy, ¿qué sería? Me encantaría ser como un diseñadora de vestidos de novia y enseñarle a las novias que cómo se deberían de, o sea, qué tipo de estilo quieren y lo podemos hacer on the go. Y también platicarles un poquito pues que el matrimonio no es un cup of tea, o sea, va a estar complicado y mandarlas preparadas a casarse no en la baba. Exacto, no, ya te casaste hasta aquí. Ajá, no. Sí, o sea, como todo un servicio integral de coaching, ¿no? Vestimenta, tips de finanzas, cómo hablar con tu marido de las finanzas, no tener miedo, porque luego, ¿qué pasa? Por el miedo, por el tabú, por lo que traemos, no decimos las cosas y entonces entramos en una dinámica que se vuelve fea, en vez de una dinámica que desde un inicio, por ser claro, hubiera sido mucho mejor. Claro. ¿No? Entonces, como esas serían Muy como bien. dos cositas Gran interesantes. respuesta. Y si pudieras tomarte un café o tequila con cualquier mujer de la historia, ¿quién sería y qué le preguntarías? Pues la mujer del libro la que inventó la radiación. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Sí? Sí. Porque leí el libro y se me hizo súper fuerte. Pero me encantaría entender qué vio. O sea, como que finalmente cuando platican su historia y platican todo lo que inventa y cómo se la juega y cómo se... o sea, como que es muy difícil ver el origen. O sea, si vio todo el camino. O sea, ¿Cómo llegó ahí? ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a ese punto, en ese momento de la historia, en ese momento de su vida? ¿Cómo elige arriesgarse tanto sin saber el fin? O sea, son como, no sé, es como muy loco y a la vez inspirador. Claro. Y redondeando, ¿te gusta mucho la ciencia? Pues creo que al final la vida es una ciencia Totalmente. perfecta. Entonces es lo único que tenemos perfecto, ¿no? Y que O tiene no, un orden. pero, O no, sí pero hay mucho, y es tiene muy una interesante. metodología, Sí. ¿no? Y si tú sigues la metodología, pues es importante. De hecho, ahorita estoy tomando un curso padrísimo que se llama Aplicación Mental, que te habla de la ciencia de la vida y cómo si sigues el proceso, pues la vida funciona, ¿no? Con una maravillosa profesora que se llama Lluvia Cárdenas. Okay. Padrísimo. Entonces yo creo que siempre podemos seguir aprendiendo, ¿no? Sin Y duda. podríamos estar aquí 2 días hablando. Victoria Hyde, ¿dónde te sigue la gente? ¿Estás activa en alguna red social? Pues principalmente LinkedIn es la red en la que estoy. Como que todavía no he activado mucho la parte de Instagram. O sea, tengo mi empresa que es Hide and Seek y ahorita he estado como que trabajando con diferentes... O sea, estaba viendo cómo lo activaba, pero principalmente por LinkedIn es donde me pueden encontrar y pues obviamente lo que pueda sumar, ayudar, dudas, preguntas, lo que quieran. Me encanta poder ayudar a la gente. Buenísimo. Gracias por la plática. Gracias. Gracias a todas ustedes por llegar al final del episodio Dalia Talks, de este episodio. Mándenos sus comentarios, @DaliaEmpower. Yo soy Laura Manso y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Te esperamos en el siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos. The money,